Mi padre tiene una familia perfecta y me exige que acepte ser su hija a media jornada, pero yo no estoy dispuesta a aceptar migajas de amor, por eso decidí dejarlo vivir su propia fantasía. La primera vez que sentí que mi mundo se desmoronaba no fue cuando escuché los gritos en la cocina, sino cuando vi a mi padre, Julián, cerrar el maletero de su auto con una maleta que no reconocía. En ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre, pero él me juró que nada cambiaría, que seguía siendo su prioridad y que siempre estaría ahí, aunque ya no durmiera bajo el mismo techo. Qué gran mentira resultó ser esa promesa. Con el tiempo, esa prioridad se convirtió en visitas de fin de semana, luego en llamadas cortas y finalmente en una invitación forzada a formar parte de su nueva y perfecta familia en una ciudad a 2 horas de distancia que yo ni siquiera quería visitar. Su nueva esposa, Elena, es una mujer que cualquiera describiría como amable, pero bajo esa sonrisa de anfitriona perfecta se esconde una determinación de hierro para que sus propios hijos, Lucas y Sofía, nunca se sientan desplazados por mi presencia. Cada vez que cruzaba el umbral de su casa en Valle Verde, sentía que entraba en un territorio donde yo era un invitado de segunda clase, un recordatorio incómodo de un pasado que mi padre quería enterrar bajo capas de muebles modernos y cenas familiares coordinadas. Elena siempre decía que debíamos ser un equipo, pero su versión de equipo significaba que yo debía ceder mi espacio, mi tiempo y hasta mi voz para no incomodar a sus hijos. Si queríamos ver una película, veíamos la que Lucas elegía porque él estaba allí toda la semana y yo debía ser generoso. Si íbamos a cenar fuera, el lugar lo decidía Sofía porque ella tenía actividades temprano al día siguiente. Poco a poco me di cuenta de que mi padre se había convertido en un espectador de su propia vida, asintiendo a todo lo que Elena proponía con tal de mantener la paz en su nuevo refugio. Lo que más me dolía no era la falta de planes, sino ver cómo él abrazaba a esos niños con una naturalidad que conmigo parecía haber perdido. Él era un padre a tiempo completo para ellos, los llevaba al colegio, celebraba sus pequeñas victorias diarias y conocía cada uno de sus miedos, mientras que para mí solo tenía anécdotas vacías y preguntas superficiales sobre mis estudios en la capital. Me sentía como un satélite orbitando alrededor de un sol que ya no me daba calor. La tensión fue creciendo durante años, acumulándose como el polvo en los rincones de esa habitación de invitados que nunca sentí mía. Cada vez que intentaba expresar mi incomodidad, mi padre me miraba con una mezcla de lástima y reproche, diciéndome que debería estar agradecida de que él hiciera el esfuerzo de incluirme, que muchas familias terminan peor, y que Elena realmente se esforzaba por aceptarme. Aceptarme, como si yo fuera una carga o un error que necesitara perdón. La gota que colmó el vaso ocurrió hace apenas unos días, durante un almuerzo de domingo que se suponía sería especial por mi reciente graduación de la preparatoria. Elena decidió, en su infinita bondad, que ese día también celebraríamos el pequeño trofeo de natación que Lucas había ganado esa mañana. Mi celebración, la única que pedí en todo el año, quedó reducida a un brindis rápido antes de que la conversación girara completamente hacia las técnicas de nado del niño y los planes de vacaciones que ellos ya habían organizado sin consultarme. Vi a mi padre reír, orgulloso, acariciando la cabeza de Lucas y sentí un frío intenso recorriéndome la espalda. Me di cuenta de que yo no era parte de ese cuadro, yo era solo el marco, algo que sostenía la imagen pero que no pertenecía a ella. En ese instante, algo se apagó. Miré a mi padre a los ojos y vi a un extraño. Ya no era el hombre que me enseñó a andar en bicicleta o que me leía cuentos cuando tenía pesadillas. Era un hombre que había reemplazado su historia por una más fácil, más cómoda y menos dolorosa. Me levanté de la mesa sin terminar mi plato y le pedí hablar en privado en el jardín. Sabía que Elena nos observaba desde la ventana, con esa mirada protectora que siempre me hacía sentir como una amenaza para su paz doméstica. Cuando estuvimos solos, las palabras simplemente salieron de mi boca como un torrente que no podía detener. Le dije que ya no quería ir más a su casa, que estaba harta de sacrificar mi identidad para encajar en un molde que no me quedaba. Le confesé que me dolía verlo ser el padre que yo siempre necesité para unos niños que no eran suyos, mientras que yo me conformaba con las migajas de su atención. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no hubo arrepentimiento, solo esa defensiva irritante de quien cree que ha cumplido con su deber mínimo y espera una medalla por ello. Me dijo que estaba siendo egoísta, que Elena me quería y que yo estaba arruinando la armonía familiar por caprichos de niña pequeña. Niña pequeña, tengo 18 años y he tenido que madurar a golpes mientras él jugaba a las casitas en otra ciudad. Sus palabras fueron como sal en una herida abierta.
Me llamó malagradecida, me dijo que no valoraba los kilómetros que él recurría o el dinero que enviaba, como si el amor se pudiera medir en facturas de gasolina o transferencias bancarias. En ese momento entendí que nunca lo entendería. Para él, la paternidad era una lista de tareas que marcar, pero para mí era un vacío constante en el pecho que ninguna visita de cortesía podría llenar. Le dije que Elena había ganado, que sus hijos podían quedarse con él por completo, que ya no quería pelear por un lugar en una mesa donde siempre me sentía sobrando. Mi padre se quedó callado, quizás por primera vez en su vida, procesando que su hija no estaba pidiendo más atención, sino que estaba renunciando a ella. Me fui de esa casa sin mirar atrás, sin despedirme de Elena ni de sus hijos, y el silencio en el viaje de regreso a la capital fue el más pesado que he experimentado jamás. Al llegar a mi departamento, sentí una mezcla extraña de alivio y una tristeza devastadora. Era como si una parte de mí, esa niña que todavía esperaba que su papá volviera a casa algún día, finalmente hubiera muerto. Esa noche no pude dormir. Repasaba cada Navidad compartida a medias, cada cumpleaños donde él llegaba tarde porque Lucas tenía fiebre o Sofía tenía un recital. Recordé cómo Elena siempre encontraba la forma de recordarme que ellos eran su prioridad actual, debido a la convivencia diaria. Tomé mi teléfono con las manos temblorosas y empecé a borrar rastro de ellos en mi vida digital. Bloqueé el número de mi padre, el de Elena y hasta las cuentas de redes sociales de los niños. No lo hice por odio, lo hice por supervivencia. Necesitaba dejar de ver sus fotos felices en la playa, sus cenas de Navidad coordinadas y sus mensajes hipócritas deseándome un buen día cuando ni siquiera sabían el nombre de mis mejores amigos. El bloqueo fue como cerrar una puerta blindada frente a un incendio. El fuego seguía ahí, pero al menos ya no me quemaba la cara. Durante los siguientes días, mi teléfono vibró varias veces con números desconocidos que supuse eran de él, intentando contactarme desde la oficina o desde el celular de algún amigo. No respondí ninguno. Me sentía emocionalmente agotada, como si hubiera corrido un maratón que duró 10 años. Mi madre, que siempre ha intentado mantenerse al margen para no ensuciar mi imagen de él, finalmente me abrazó y me dejó llorar hasta que no quedaron lágrimas. Ella sabía lo que yo estaba pasando, pero respetaba mi proceso de darme cuenta por mí misma. Me sentía en conflicto. Una parte de mí se preguntaba si estaba exagerando, si mi demanda de afecto era un derecho o simplemente un berrinche de alguien que no sabe compartir. Pero luego recordaba la sensación de invisibilidad en esa mesa de comedor en Valle Verde, y la duda desaparecía. No es que no quisiera que él fuera feliz, es que su felicidad se construyó sobre los escombros de mi seguridad emocional. La frustración y la inadecuación se habían convertido en mis compañeras constantes cada vez que estaba cerca de ellos. ¿Por qué yo tenía que ser la que siempre cedía? ¿Por qué mi presencia dependía de que los otros niños estuvieran cómodos? La respuesta era simple, porque en esa nueva jerarquía familiar yo era el eslabón más débil, el que se esperaba que aguantara todo por un concepto abstracto de familia que solo le servía a él para dormir tranquilo por las noches. Mi padre quería el título de buen padre sin hacer el trabajo sucio de reparar el daño que causó su partida. Quería que yo aceptara a su nueva esposa y a sus hijos como si fueran mis propios hermanos, ignorando que el origen de esa unión fue la traición a mi madre y el abandono emocional hacia mí. Empecé a ir a terapia para procesar todo esto, y mi psicóloga me dijo algo que me marcó. No puedes sanar en el mismo lugar donde te enfermaste. Esa frase se convirtió en mi mantra. Mi alejamiento no era un castigo para él, era una medicina para mí. Sin embargo, el vacío seguía ahí, un eco sordo que me recordaba que por mucho que cortara los lazos, el ADN no se puede bloquear. Me preguntaba si algún día él se sentaría solo y se daría cuenta de lo que perdió por no querer incomodar a su nueva esposa. ¿Valía la pena perder a una hija por mantener la ilusión de una armonía perfecta en una casa que no era la nuestra? Pasaron los meses y el silencio se volvió mi refugio. Aprendí a vivir sin esperar ese mensaje de texto que nunca llegaba a tiempo, o esa invitación que siempre traía condiciones. Empecé a reconstruir mi propia identidad, lejos de la sombra de la hija del primer matrimonio.
Pero una tarde de lluvia, mientras tomaba un café cerca de mi universidad, vi a un hombre que se parecía mucho a él cruzando la calle con una niña de la mano, protegiéndola bajo su paraguas. El corazón se me aceleró, y por un segundo sentí el impulso de desbloquearlo, de gritarle que lo extrañaba. Pero luego recordé la cena de mi graduación, recordé la mirada de Lena y la indiferencia de mi padre. El impulso murió tan rápido como nació. Unas semanas después, recibí una carta física en mi buzón. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía de mi padre de inmediato. Me senté en las escaleras de mi edificio con el sobre entre las manos, sintiendo que pesaba toneladas. La abrí con miedo. No era una disculpa, al menos no la que yo esperaba. Era una larga explicación de por qué él sentía que yo estaba siendo injusta con Elena. Decía que ella había llorado mucho por mi rechazo y que los niños preguntaban por mí. Una vez más, el foco no era mi dolor, sino el de ellos. La carta terminaba diciendo que siempre tendría un lugar en su mesa, pero que para ocupar ese lugar debía dejar atrás mi rencor. Arrugué el papel y sentí una claridad absoluta. Él no buscaba reconciliación, buscaba sumisión. Quería que yo volviera para que el cuadro volviera a estar completo y su conciencia volviera a estar limpia. Decidí que no iba a responder, ni con palabras ni con más silencios dolorosos. Simplemente iba a seguir adelante. Hoy puedo decir que me siento más fuerte. He aprendido que la familia no es solo sangre, sino respeto y validación mutua. Me he rodeado de personas que no me piden que me haga pequeña para que otros se sientan grandes. A veces, en las noches tranquilas, todavía siento esa punzada de envidia cuando veo a padres e hijas riendo en un parque, pero ya no me siento inadecuada. Sé que el problema no soy yo. Yo siempre estuve dispuesta a amar. Fue él quien decidió que ese amor era demasiado costoso para su nuevo estilo de vida. El desenlace de mi historia no es un reencuentro de película con abrazos y llantos, porque la vida real es más complicada que eso. Mi final es este. Acepté que el padre que yo amaba ya no existe, y que el hombre que ocupa su lugar es alguien que eligió una paz artificial sobre una verdad honesta. Me elegí a mí misma. Elegí mi salud mental, mi dignidad y mi derecho a no ser un accesorio en la vida de nadie. Y aunque me duele haber perdido a mi padre de esta manera, prefiero este dolor limpio de la ausencia que el dolor sucio de estar presente donde no me valoran. He dejado de ser la niña que esperaba en la ventana y me he convertido en la mujer que camina hacia su propio futuro. No estoy exagerando, no soy una resentida. Simplemente soy alguien que aprendió a decir basta cuando el precio de pertenecer era perderse a sí misma. Mi padre puede quedarse con su nueva vida, con su nueva esposa y con sus nuevos hijos. Yo me quedo conmigo, y por primera vez en mucho tiempo, eso es más que suficiente. Sé que con el tiempo las cicatrices dejarán de escocer, y quizá algún día, desde la distancia y con el corazón ya curado, pueda desearle una felicidad que no me incluya, sin que eso me rompa el alma. Pero por ahora, el bloqueo sigue activo, la puerta sigue cerrada y yo sigo respirando un aire que por fin se siente completamente mío. Y bueno, hasta aquí llega la historia de hoy. Si te gustó, te agradecería muchísimo que te suscribas y le des like al video. Gracias por quedarte hasta el final, de verdad. Y por cierto, déjame saber tu opinión en los comentarios sobre qué te pareció esta historia. Que tengas un gran día.